AMEP. Las mañanas eran aburridas, insulsas, rutinarias, inentendibles. Pero ahora la cosa cambió. Froilán te invita a que lo acompañes en Las Mañanas de AMEP. Noticias, móviles, invitados en vivo, reportajes, tránsito, el clima, la noticia del día, charlas y debates junto a la mejor música. Todo esto y mucho más lo encontrás en Las Mañanas de AMEP. Alberto Froilán y su equipo te esperan con buen humor, buena onda y más que seguro que te van a picantear la mañana. Ahora las mañanas son de Beto. ¡Casela! No, Froilán. Las Mañanas de AMEP. Lunes a viernes, 10 horas, por Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Si sos monotributista, podés acceder. Accede al Plan de Salud Solidaria y al Plan Preventivo de Salud de OSTBA. Cobertura, acompañamiento y respaldo para vos y tu familia. OSTBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Comunicate a los teléfonos 5218 2835 al 39 o acércate a Perú 590, quinto piso, Cava. Esta es una información de Data Salud. Estás escuchando Radio AMEP. La mente divaga por senderos ocultos, construida por la idea de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Relatos antiguos ponen en jaque a la verdad, interpelando su credibilidad fundadas en misterios, mitos y palabra. Ciclo de historias de literatura, con la conducción de Máximo San Martín y Daniel Alonso Danic. Hay ciertas cosas que son mejor ignorarlas. ¿Vos estás dispuesto a descubrirlas? Misterios, mitos y palabra. Martes, 18 horas, por Radio AMEP. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Radio AMEP, un espacio ideal para tu streaming. Seguinos en nuestras redes Facebook, X, Instagram, TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube y Twitch. Además, podés vernos desde nuestra web www.radioamep.com.ar. Llévanos con vos a todos lados bajándote la app de la radio. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Mándanos tu mensaje de WhatsApp al 11 27 57 70 48. También nos podés dejar un mensaje de audio de no más de 15 segundos. En YouTube estamos como @radioamep. Ingresá, suscríbete, activa la casilla de notificaciones, danos un like y también nos podés dejar un mensaje en el chat. Además nos encontrás en Facebook Live, TikTok, Twitch como @radioamep. Y si querés llevarnos las 24 horas, conectate en www.radioamep.com.ar. Hits que no caducan. Ritmos que te siguen el paso. Radio AMEP y AMEP TV. Míranos en vivo por nuestras redes. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina. Por Radio AMEP, los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a tener a Pablo Chayú conectado de manera remota porque ha tenido algún que otro problema
para llegar hasta acá. Y además no quiero dejar pasar que hoy es 24 de marzo, se cumplen 50 años del golpe cívico-militar dado al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Y bueno, es un momento para mantener la memoria viva, por un lado, y para revisar permanentemente nuestra propia historia, porque hay un dicho popular que dice que si uno no conoce su propia historia, está condenado a cometer los mismos errores. No sé, Mago querido, buenas tardes, nuestro operador. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Querido Pablo, ¿cómo te va? Pero muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Te quiero presentar a un amigo que me acompañó hoy, que vino a acompañarme, no iba a estar sentado acá, pero bueno, ante la improvisación de último momento lo invité a sentarse a la mesa. Él es compañero, peronista, periodista, a punto de recibirse de, ¿no? Una materia le falta. Una materia. Se llama Javier Casalla. Te lo presento, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Javier, Mucho gusto. un gusto, Javier. Bueno, hiciste una buena apertura del programa. Solo me resta saludar a todos aquellos que nos están escuchando en distintas partes del país, distintos horarios. Sí, hoy tenemos un acontecimiento especial, que no es una celebración, se ha repetido tantas veces y hay que seguirla repitiendo. Es un recuerdo, una conmemoración, un recuerdo que en estos momentos es muy apropiada, ¿eh? Ese recuerdo en estos momentos es muy apropiado, porque ¿saben qué? Ilumina algo muy interesante. Aun cuando en el gobierno libertario hay voces que se levantan y dicen que ellos han sido ignorados mucho tiempo, por ejemplo, el ministro Caputo lo ha dicho con todas las palabras, que él creció como una especie de persecución hacia las ideas liberales, cuando la verdad es que acá a lo que se han perseguido es a los peronistas. Y qué más culminar con este golpe para demostrar lo que estamos diciendo. Cuando se analiza el golpe desde distintos puntos de vista, hay que analizar los antecedentes. Y se analizan en general los antecedentes de una situación muy difícil económico-financiera, con tasas de interés, tasas de inflación muy altas, el Rodrigazo. Pero muchos dejan por alto un antecedente extraordinario, que fueron los 20 años de proscripción del peronismo. Sí, amigos libertarios, 20 años de proscripción del peronismo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo no entender realmente los conflictos y las heridas que esa proscripción ocasionó en el tejido social y político argentino? Es extraordinario, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, te dejo la palabra a vos. Dialoguemos, vos tenías preparado algo muy interesante, te escuchamos con mucha atención. Y después, yo diría más hacia el final, les voy a comentar algo sobre la situación económica, porque la vida continúa, y alguna otra cosita de interés. A vos la palabra, Patricio. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, siendo que caía por una cuestión del azar, este programa me tocaba a mí, 24 de marzo, por mi compromiso también, te diría familiar, afectivo, respecto del derecho, porque todos saben que yo estoy a fin de año, si Dios quiere, recibiéndome de abogado, con una gran impronta en función de los derechos humanos, no entendidos únicamente como el medio para perseguir penalmente a los criminales de lesa humanidad, sino como defensa de las condiciones de dignidad humana en toda sociedad.
Pero bueno, ese es harina de otro costal, no nos vamos a abrir en esa dirección. Así que nada, estuvimos charlando un poco y a partir de eso armando un poco una revisión de los acontecimientos que llegaron al 24 de marzo de 1976. Sí. Y lo que veníamos charlando con acá mi compañero Javier era que no se puede entender el golpe de Estado del 24 de marzo sin pensar en el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Ese momento es como un parteaguas en el cual lo que históricamente se entendió como la oposición, si se quiere, o en palabras de Evita, el enemigo de la patria, que era la oligarquía, digamos que llegó a su punto culminante de tolerancia de la irrupción del nuevo actor social que era el trabajador, el obrero, el pueblo. Ya no un pueblo sometido, ¿no?, que era funcional a una maquinaria de producción, sino un pueblo que tenía identidad, que conquistaba sus propios derechos dentro de una organización, de un movimiento político nacido de abajo hacia arriba. Exactamente. Porque 10 años antes fue el pueblo que dijo, lo queremos a Perón. No fue Perón que armó un partido, sino que fue el pueblo que dijo, lo queremos a Perón. Y Perón tuvo que improvisar el 17 de octubre de 1955 un discurso, como estamos improvisando nosotros ahora, un programa de radio. Sí, no, lo importante podría rescatar esto de la figura de una masa obrera también organizada, ¿no? Sí, obviamente conducida, pero sí que había logrado pasar de tener un pasaje de una actitud pasiva hacia una cuestión activa, ¿no? Esta cuestión de poder crear también su propio destino y construirlo, ¿no? Claro. Pero bueno, precisamente lo que fueron generando los sucesivos, o el golpe, por ahí que venías hablando del 55, era precisamente romper esa actitud de construcción del propio pueblo, de la autodeterminación del propio pueblo trabajador en este caso, ¿no? Claro. Y hay algo que no quiero dejar de recordar, que es, hay un texto fundacional del peronismo, que es la comunidad organizada, que es como el cuerpo espiritual de la Constitución de 1949. Uh-huh. La Constitución de 1949, que fue ampliamente discutida durante la Reforma, lo que hace es darle un giro a la Constitución liberal de 1853-60, donde pone digamos, la fuerza productiva del país, la pone al servicio del hombre, como diría Perón, pero no de un hombre individual, sino de un hombre colectivo. Cuando habla de hombre, habla de ese sujeto que no se puede comprender si no es parte de una comunidad. Y esto es importante porque la dictadura comenzada en 1976, además de toda su logística, con los centros clandestinos de detención, con la matanza, desaparición, secuestro y tortura, también lleva a cabo una gran campaña de propaganda. Y en esa campaña de propaganda, una de las cuestiones que trabaja profundamente es instalar la concepción del sujeto individual. El sujeto individual, que es responsable absoluto de su propia condición, desconectado de la coyuntura y del contexto político y de la comunidad donde habita. Es un giro copernicano a la fuerza de lo que se venía construyendo a partir del 17 de octubre de 1945. Digamos que el 16 de junio de 1955 fue el bautismo de fuego de la aviación naval y de la Fuerza Aérea, y un acto terrorista que superó al bombardeo de... ¿Cómo era este lugar en España que se bombardeó? Guernica. El bombardeo de Guernica en España superó en la cantidad de muertos. Fue un acto que el propio Estado hizo sobre su propia población civil. Sí, una parte del Estado, ¿no? Una parte del Estado, pero bueno, las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Y era o matar a Perón
o que la sociedad tenga tanto temor como para que obligara a Perón a que se fuera. Era una situación de amenaza constante. Perón dijo, bueno, yo apuesto al tiempo y no a la sangre, se termina retirando involuntariamente, pero para evitar un mal mayor. A partir de ese momento hay un decreto, que ahora no recuerdo el nombre, que prohíbe mencionar cualquier cosa que tenga que ver con el peronismo, palabras relacionadas, pensar en el peronismo, sentir algo relacionado con el peronismo. Yo creo que la concepción de los golpistas de aquella época era, en un par de años se olvida. Claro. Si está prohibido, esto se olvida. Ya sí. Nadie va a hablar de esto, la gente se va a olvidar. Pero la gente no se olvidó. Y como decías vos, Pablo, estuvo 20 años proscripto el peronismo. 2 décadas el pueblo mantuvo en su memoria a Perón. Y mantuvo en su memoria los hechos del peronismo. Ahora no lo voy a desarrollar, pero vengo compartiendo con mi amigo acá una teoría filosófica del ser y del hacer. De cómo nos diferenciamos la construcción popular en función del hacer y la concentración de poder en función del ser. Pero bueno, eso es muy complicado. Pero viene un poco de la mano de la narrativa, ¿no? Porque yo pensaba por ahí esto que vos decías del 55, si bien fue un acto, ¿no?, en contra del propio pueblo, también fue acompañado de una narrativa, una manera de relatar y contar, ¿no? Esto de poner un nombre, Revolución Libertadora, ¿no? ¿Libertad hacia qué? ¿O para qué? ¿O qué tipo de libertad? Bueno, en realidad era liberar, ¿no? Me parece que era liberar un poco a lo que hoy podríamos llamar mercados, o lo que podríamos llamar sectores oligárquicos, ¿no? De la presión o del condicionamiento que por ahí podía poner un Estado. Pero Javier, vos sabés que siempre es bueno poner los acontecimientos históricos en cuanto a lo que está ocurriendo hoy. Sí. Esa distorsión del lenguaje que vos estás marcando muy bien, porque libertadora de qué? No había tal libertad de nada. Claro. Muy bien. Es la misma distorsión del mensaje que tenemos hoy en el gobierno libertario. Exactamente. Que te dice que la reforma laboral es modernización laboral, que te dice que frente a la recesión y los problemas que está teniendo la gente, estamos viviendo en el paraíso económico. Es muy importante eso, recalcarlo de nuevo, la distorsión del lenguaje que utilizan casualmente. ¿Para qué? Para tratar de cambiar el curso de los acontecimientos, para tratar de cambiar la realidad. No lo logran, ¿eh? Como bien lo dijiste vos, Patricio, no lo lograron. 20 años de proscripción, las muertes y todo lo que se pueda decir. Ahora, hay que mantener la memoria activa, porque volvamos a esto y ya enseguida los dejo seguir a ustedes desarrollando. Volvamos a esto. El gobierno libertario, Milei y compañía, están tratando de vender la idea de que el peronismo es el que ha perseguido al liberalismo. ¡Qué cosa extraordinaria! ¡Qué distorsión extraordinaria de la historia! Por eso es tan importante rememorar este acontecimiento y rememorar la historia como lo están haciendo ustedes. La verdad es que ha sido el peronismo el perseguido. Y de 1000 formas distintas, desde el escarnio, desde el fraude, desde las muertes. Adelante, compañero. Mira, con respecto a lo que decís, yo adhiero mucho a una concepción que habla que el peronismo en realidad no es un invento artificial de nada. Lo que hizo Perón fue detectar un modo de vida, una circulación de valores que estaban ya presentes en la sociedad y les dio forma y categoría política. Como dice un amigo mío, Marcelo Lazarte, es hijo de un desaparecido militante peronista de la provincia de Tucumán. Siempre hablamos que Evita convirtió el amor en doctrina política. Sí. ¿Qué opinás?
Yo creo que como sociedad nos debemos también un poco, yo como cristiano también un poco pienso en el amor como un factor bastante importante en cuanto a poder pensar en el otro como un prójimo al cual también tener en la mirada, ¿no? Poder pensar en el otro también como parte necesaria de esta sociedad y como constituyente de mi personalidad, ¿no? De mi sujeto social, es el otro, ¿no? También. Y creo que también hay mucha importancia por ahí el amor, ¿no? Sacando, ¿no?, del amor romántico que uno pueda llegar a pensar, pero sí este amor que nos vuelve comunidad, ¿sí? ¿No? Construir comunidad, que precisamente es lo que por ahí trayendo un poquito de lo que fue el golpe del 55, el 76 también, ¿no? Buscando, lo que se buscó romper fue esa idea de comunidad, ¿no? Y creo que también, como decía Pablo, y por ahí contextualizándolo, ¿no?, en lo contemporáneo de hoy, el discurso liberal, o este discurso, ¿no?, que busca llamarse liberal, quiere instalar esa idea, ¿no?, de romper la comunidad, ¿no?, del yo puedo solo, del yo me animo solo, ¿no? Y creo que, bueno, también, si bien, por lo menos desde mi caso, yo tengo a veces una perspectiva un poco pesimista por las cosas que veo que estamos viviendo, atravesando, y las cosas que uno escucha a diario, sí, hoy, un día como hoy, en especial ya desde ayer, ¿no?, ver esa convocatoria en la plaza, de la vigilia, es ¿no?, un poco de decir, todavía no nos han vencido, ¿no? Ver esa gente que hoy se está juntando, manifestando, ver en las redes sociales como hay un recuerdo, hay una idea instalada, hay una idea fuerte que todavía subyace en el inconsciente colectivo, que es el nunca más, me parece, ¿no? Y eso está bueno hoy traerlo para decir, bueno, no todo está perdido, no todo es lo que aparenta ser, ¿no? Esa apariencia de ser del ser individual, el yo puedo, no hay comunidad y bueno, salve ese tiempo. Me parece que hoy es más allá de esto de recordar a lo que fue ese golpe, lo nefasto que fue, lo cruel también, ¿no? De poder decir, bueno, pero sin embargo hay un pueblo que todavía tiene memoria y está parado, ¿no? Está parado para defender precisamente su memoria y precisamente poner un punto límite a ciertas cuestiones, me parece, ¿no? Eso es lo importante. Mira, me parece muy interesante lo que plantearon ustedes. Yo coincido plenamente, lo dice además mi querido amigo y compañero Guillermo Moreno. Perón pescó en el pueblo los valores permanentes. Y por eso hace que sea muy difícil destruir al peronismo. Porque no es una expresión política, es mucho más que una expresión política. Es la expresión de los valores permanentes que están dentro del pueblo. Es muy importante rescatar eso. Y en cuanto a lo último que dijiste, Javier, la memoria la tenemos, es responsabilidad nuestra alimentarla. No nos podemos dejar robar la memoria. Por más permanente que sean los principios y valores del peronismo, nosotros somos responsables de mantener viva la memoria en el pueblo. Sí. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que decir. Y por último, no olvidemos el factor económico en todo este relato. No lo olvidemos. Porque el individualismo proclamado por el liberalismo tiene un correlato en la economía. Sí. Y es un correlato extraordinariamente perverso. Mirá, cuando los liberales de la escuela austríaca defendían las políticas liberales, llegaron a decir algo tan absurdo como que hay que defender los derechos humanos del capital. Justamente. Defender los derechos humanos del capital. Es increíble. Pero bueno, se puede interpretar eso. El individualismo, digamos, la esencia económica del golpe del 76, ¿qué fue? Fue abrir los mercados. Y abrir los mercados al exterior. Y abrir los mercados a las finanzas internacionales. Y a los flujos de comercio internacionales. Eso es lo que de alguna manera representa el liberalismo
Y eso es lo que está representando hoy el gobierno en su máxima expresión, ¿no es cierto? Y por eso es importante también hacer hincapié que, como decís vos, Pablo, somos responsables de la memoria, y el ejercicio de la memoria también implica cuando hay algún desvío, algún olvido que puede llegar a hacerse una hermenéutica errónea, hay que, viste, traer de nuevo al eje, y no hay que olvidar que la muerte, la desaparición, fue persiguiendo un objetivo concreto, no fue porque eran simplemente gentes malas, como diría Iorio. Fue para instalar un modelo económico que sea completamente distinto a lo que venía hasta ese momento, que se había iniciado en rigor de verdad en 1930, con las primeras iniciativas del proceso de industrialización y sustitución de importaciones. Quien le da la acelerada más grande y la concreción es Perón. Claro. Pero ya había una tendencia de industrialización. Y el 24 de marzo de 1976 se empezó por desaparecer trabajadores de las empresas de Ford, como el padre de mi amigo Marcelo, sindicalista tucumano. Ahí arrancaron, porque el movimiento obrero organizado era el verdadero obstáculo para eso. Por supuesto que se construyó que había una amenaza de los partidos de izquierda, que el influjo del pensamiento de izquierda proveniente del antecedente de la Revolución Cubana, que en un mundo bipolar con la Unión Soviética en otro lado, había un influjo. Bueno, yo me atrevo a decir que no representaba una verdadera amenaza como sostienen los que defienden a la dictadura. Exactamente. Porque existe el sistema representativo republicano y federal, tiene división de poderes y tiene un poder judicial que cualquier atentado contra el orden democrático se podía solucionar dentro de los cánones de la democracia. Y además, si ese realmente era la amenaza, ¿por qué sacar a la presidenta que estaba? O sea, hacer un golpe de Estado para sacar a la presidenta, tenerla 5 años presa, sino endurecer de repente las medidas para contener cualquier situación revolucionaria que no se quiera, pero se termina el mandato y se llama elecciones. Bueno, ellos interrumpieron el proceso democrático, instalaron la dictadura y no había fecha de vencimiento de esa dictadura. Y esto es clave porque, a diferencia de las anteriores, como la de Onganía, bueno, ahora no me acuerdo de la cronología, eran golpes de Estado como corrección de rumbo, claro, ¿no? Y que tenían principio y fin. La Revolución Libertadora, la Revolución Argentina, tenían cierto principio y fin, ¿no? Y después se convocaba elecciones. Obviamente el peronismo, eran elecciones con el peronismo proscripto todo ese tiempo. Pero eran como correcciones. Lo innovador de este golpe de Estado es que viene directamente a barrer con la democracia. Sí, yo creo que la idea principal fue imponer el terror, ¿no? A través de esa crueldad, imponer un terror para poder, precisamente, como decía Pablo, generar ese cambio de modelo productivo, ¿no? Romper con una idea de país soberano desde lo industrial también, ¿no? Me parece que, bueno, el terror fue un factor determinante para poder romper también lo que decíamos antes, la idea de comunidad, el no meterse, no saber lo que va a pasar. Yo creo que el terror fue un factor determinante en esta última dictadura para poder modificar la matriz productiva del país, ¿no? Claro. Y muy interesante como están planteando el tema ustedes. Déjame que vuelva un poquitito atrás. Es cierto que algunos indicios de industrialización, incluso de control del comercio exterior, se dieron antes del 43, con los gobiernos conservadores. Las juntas de grano, de carne, tuvieron origen anterior. También algunos elementos de industrialización. Pero el que le da, como vos decís, el golpe fuerte, en donde pone como prioridad esos elementos, el peronismo.
pero además le agrega algo más, que es extraordinario, que es la justicia social. Claro, fundamental. Porque industrialización, control del comercio exterior, nacionalismo sin justicia social, eso no es el peronismo. El peronismo es nacionalismo con justicia social. Eso es lo extraordinario que tiene el peronismo. Y es lo extraordinario que tenemos que rescatar y poner sobre la mesa. No es simplemente reindustrializar el país. No es simplemente controlar el comercio exterior. No, es industrializar el país, controlar el comercio exterior, pero para llevar la justicia social al máximo posible. Por eso el peronismo dice los objetivos máximos es la grandeza de la patria. Perfecto. Claro. Eso es muy importante, es nacionalismo. Pero inmediatamente o antes dijo la felicidad del pueblo. Y la felicidad del pueblo no solo material, sino espiritual, y por eso el trabajo productivo. Entonces es muy importante lo que dijiste, los antecedentes de industrialización y control del comercio exterior. Pero el que le da la forma definitiva a esto es Perón y es la doctrina peronista. Bueno, para mí lo que tiene Perón es la capacidad de encontrar una síntesis de un montón de factores que están dispersos y él construye algo, para mí es sobrehumano. Yo, perdón por mi fanatismo, pero cómo el hombre logra darle una síntesis a todos estos factores y construir una doctrina, principios, rectores, inclusive la capacidad de ver el futuro. Cuando dice el 2000 nos encontrará unidos o organizados, ¿no? ¿Cómo era? Sí. Unidos o dominados. Dominados. Eso fue un fallido, fue unidos y organizados, fue la organización de Néstor, justamente para ir en contra de estar dominados. Y déjame que te conteste algo, porque quiero recordar a la compañera Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, cuando le dijo a David Viñas en el programa Los Siete Locos, sí. David Viñas sostenía que era un pesimista, sí, como vos, y ella le dijo, gracias. Yo soy optimista, estoy obligada a ser optimista porque soy una militante política y porque creo en cambiar el mundo. Y esto lo conecto con que las víctimas, los desaparecidos, los secuestrados, los torturados, eran personas que uno podía debatir ideas, pero querían cambiar el mundo y querían un mundo mejor. No eran delincuentes. Y si así lo fueran, el trato no es el trato que se le dispensa a un delincuente. No, precisamente por eso hay una violación de los derechos, ¿no? Humanos, ¿no? Ahí es donde conectamos. Porque la clandestinidad, bueno, todo lo uno que ya conoce, ¿no? Precisamente deshumaniza a esas personas. O bueno, generó todo este terror que decíamos antes, ¿no? Pero sí es importante, sí. Sí, yo creo que obviamente, ¿no? La política tiene que tener ese factor que es el optimismo de lograr o de querer lograr el cambio, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no hay un optimismo, no hay ese motor, ese deseo y esa idea de poder crear una sociedad mejor, construir una sociedad mejor, más justa, con más justicia social, ¿no? Ahora, yo no lo plantearía en términos de optimismo o pesimismo, se puede plantear perfectamente como lo haces vos, pero lo plantearía más en términos objetivos. ¿Estamos cerca de que el peronismo vuelva de nuevo a reivindicar los valores y poder establecerlos en la práctica política y económica? ¿Estamos más cerca o estamos más lejos? Yo tengo una teoría al respecto. Yo tengo una teoría. Por la revisión histórica. Siempre después que... Es como... El sujeto argentino es muy curioso, ¿no? Como que se da el permiso para romper todo, pero cuando está al límite, llama a quien tiene que llamar. Siempre aparece el peronismo para arreglar las cosas. Pero además también hay otro factor que yo noté, y que seguramente vos también, porque tenemos conocidos que no son peronistas, inclusive pueden haber votado a Milei o tener una postura macrista, libertaria, bueno, todo lo que tiene que ver con reproducir
oralmente los postulados de la derecha, que no forman parte de ese sector social, porque no tienen ese poder adquisitivo y no se mueven por los mismos lugares. No, desde la prédica tienen eso, pero después en la vida cotidiana se comportan como nosotros, como cualquier compañero peronista. El asado, te invito, ante una situación doméstica, siempre hay una red de amigos, conocidos, familiares que se asisten mutuamente. Che, mirá, voy a comprar, no sé, un inodoro hoy estoy arreglando el baño, Pato, tenés el auto, vamos a buscar el inodoro a Berazategui. Y esa dinámica de solidaridad sigue presente en el pueblo. Por más que esté de moda poner lo que aparece en una red social, los debates tontos. En la práctica, en la realidad material, el sujeto se sigue manejando con esa solidaridad que es parte del pueblo argentino, parte de nuestra identidad. Sí, yo creo que tiene que ver también mucho con el cara a cara, ¿no? Hoy quizás por ahí los discursos se atraviesan mucho desde las redes sociales, y en las redes es como que se polarizan demasiado, ¿no? Entonces genera también ese anonimato que hay detrás de la computadora, del celular, genera también que salga a veces lo peor de algunos. Pero bueno, en el cara a cara, por eso también es importante poder salir un poco de las redes y encontrarlos, ¿no? Cara a cara, yo creo que ya uno puede empatizar de otra manera con el otro, ¿no? No necesariamente desde ideas políticas, pero sí desde una idea de lo humano, ¿no? Yo cuando estoy cerca de alguien puedo sentir su necesidad, o puedo empatizar, o puedo experimentar cosas que le estén pasando, porque quizás me pasaron a mí también, ¿no? Por eso lo importante de recuperar el espacio público a veces, ¿no? Hoy, un día como hoy, ¿no? Que nos vamos a encontrar muchas personas en la plaza. Y bueno, obviamente uno desde el peronismo va con una idea, con una manera de pensar y sentir, pero también hay gente que va desde otros sectores, y quizás aquellos que también se llaman que no les interesa la política, pero precisamente van a estar hoy también ahí en esa plaza. Yo creo que a lo que voy es que es importante poder tener esos puntos de encuentro, rescatarlos y recuperar esos lugares que son, ¿no?, el espacio público y el encuentro entre personas, ¿no?, cara a cara, personalmente, ya no desde la virtualidad, ¿no?, que está hipermediatizada, que está hipermediada por sesgos que manejan las empresas que tienen esta tecnología, ¿no? Entonces, poder salir de ahí, poder salir de la mediatización también, de que haya alguien en el medio, entre vos y yo, o entre mi vecino y yo, ¿no? Eso creo que también es importante, y es muy importante para construir comunidad, ¿no? Para mí es la clave de cualquier acción que se traduzca en una acción política. No sé vos qué pensás, Pablo. Vos dijiste que cuando las papas queman, el pueblo recurre al peronismo. Sí. Y dijiste una verdad histórica. Eso pasó en el 80. Argentina en los últimos 40 años sufrió dos extraordinarias crisis y hoy está sufriendo la tercera gran crisis. El 89 fue terrible, fue la hiperinflación. ¿Y a quién llamaron? Al peronismo. Al peronismo le tocó sacar al país de una situación terrible. Y en el 2001 también. Bueno, en el 2027, esperemos que no sea en el 2026, también van a llamar al peronismo para que saque al país de esta situación terrible que está provocando el gobierno libertario. Y el peronismo tiene esa responsabilidad, y el peronismo va a saber cómo sacar de nuevo al país de esta extraordinaria, peor situación en que nos ha dejado las ideas libertarias. Pero ojo, también pasó en el 2000, en el 2001. ¿Está preparado el peronismo para afrontar esto? Sí, está preparado. Está preparado porque el peronismo puede actuar rápidamente. Porque es lo que se lleva adentro. Esto lo charlábamos con Javier, que uno tiene una capacidad de hablar y de vincularse con los demás, pero porque uno ya tiene lectura, porque ya tiene calle, porque se junta. Sí. Y el peronismo para mí es eso, no es alguien que se preparó, hizo un curso de trader y dijo, bueno, ahora voy a gobernar algo. No, yo creo que el peronismo tiene históricamente mucha gestión también, ¿no?
históricamente tiene muchas gestiones, gente que está preparada, que tiene una manera de pensar y compartir, y tiene, como decías vos, ¿no? Hay una doctrina, que a veces se lee o no en profundidad, pero también hay mucha gestión, hay mucha experiencia en gestión también, ¿no? Yo creo que hay dirigentes que tienen mucha experiencia en gestión. Hoy lo hablábamos cuando veníamos, ¿no? De algunos casos de funcionarios actuales del gobierno nacional que, bueno, que obviamente no tienen experiencia de gestión, y eso se nota, ¿no? A lo largo, ¿no? A lo largo del tiempo, o cuando las papas queman, se nota cuando hay capacidad de gestionar esas problemáticas, ¿no? Capacidad de gestionar y capacidad de dar soluciones, ¿no? Y esto se adquiere, creo que a través de la experiencia también, ¿no? Y vos que sos periodista, te voy a preguntar algo. Puede ser, yo tengo una idea, puede ser que el peronismo el peronismo pensado en el sentido más amplio, tenga una gran cantidad de producción literaria, pero que exacerbada, porque muchos compañeros, uno cuando empieza a revisar, por lo menos me pasa a mí, empieza a encontrar literatura sobre peronismo, análisis de esto, de un momento histórico, de una política de esto, de una política del otro, un libro sobre derecho laboral, por ejemplo, una nota periodística. Yo cursé derecho laboral el año pasado, no, el anterior, y había un manual así de Héctor Recalde. Para mí Héctor Recalde era un compañero. Un manual así de derecho laboral de Héctor Recalde, y para mí es una gloria que el compañero, leer al compañero, ¿entendés? Sí, yo creo que tiene que ver. Vos que sos periodista. Sí, yo creo que tiene un poco que ver con esto, de un poco lo que es una característica del peronismo, ¿no? Esa amplitud que tiene de convocar. El peronismo convoca, ¿no? A todos, a que se sumen. Y creo que esa también es una forma de darle voz a toda esa gente y sumar, ¿no? En esta producción de ideas, en esta producción de pensamiento. Y sí, hay una gran producción, ¿no? Histórica. Y yo lo asocio más por ese lado, ¿no? Por esa idea de convocar, ¿no? Convoco a las masas, ¿no? En un principio convoco a las masas, convoco a los obreros, convoco. Y a partir de ellos también voy construyendo. Porque, bueno, algo como decías vos, ¿no? O como decía Pablo, esto de que Perón supo pescar. Bueno, pero porque había algo ahí, porque supo abrirse y supo decir, bueno, a ver qué es lo que las bases, el pueblo, la masa, como queramos llamarle, está proponiendo, ¿no? Bueno, y se logró organizar y conducir, ¿no? A través del general y después, bueno, a través de la historia como fuimos viendo. Pero sí, hay obviamente que hay producción. Lo que vos llamás gestión, estimado Javier, que tenés razón, pero ¿sabés qué? Hay algo quizás un poco más profundo que el tema de tener o no tener gestión. Cuando vos hablas de liberalismo, en términos económicos, es muy simple hablar de... ¿Qué propugna el liberalismo en términos económicos? Superávit fiscal, control monetario, independencia del Banco Central, apertura de la economía, libertad de los mercados. Y no lo saques de ahí, ¿eh? Ahora, todo eso que yo te estoy diciendo, superávit fiscal, control monetario, independencia del Banco Central, apertura de los mercados, libertad de los mercados, todo eso son instrumentos de la economía, no son objetivos. El liberalismo, está como esclavizado a instrumentos. ¿Y esto qué tiene que ver con el peronismo? El peronismo no es así. El peronismo tiene objetivos, pero no está enamorado de instrumentos. Eso es lo que le da al peronismo la capacidad de gestionar. Porque no es que vos necesitas tener superávit fiscal en todo momento y en todo lugar. ¿Qué es eso? En esa no necesitas tener superávit fiscal en todo momento y en todo lugar. En esa necesitas tener déficit. O en una de ellas necesitas tener control monetario. O en esa tenés, sí, libertad de los mercados o no libertad de los mercados. ¿Quién te puede dar esa flexibilidad que te asegura la gestión? El peronismo. Exactamente. Claro. Por eso el liberalismo ha elegido como enemigo al peronismo. Es muy importante tener en cuenta eso. No es por casualidad
¿por qué molestamos tanto al liberalismo? Y bueno, porque verdaderamente constituimos una fuerza coherente que está sosteniendo algo distinto a lo que sostiene el liberalismo. Es gestión, pero es gestión en la medida que la doctrina en la cual vos te apoyás, que los fundamentos, los cimientos en los cuales vos te apoyás para hacer política, te permitan hacer gestión. Si no, si vos estás enamorado de los instrumentos, no podés tener gestión, ¿eh? Como le pasa a los libertarios. Hoy están en un despelote extraordinario los libertarios. Porque todo lo que hemos venido sosteniendo hace 2 años de que esto no va más y ya está agotado los esquemas. Y cuando vos le preguntás, ¿tiene capacidad el gobierno libertario para salir de esta situación? No la tiene, porque tienen agotados los instrumentos. Esa es la diferencia, me parece. Es verdad. Y yo quiero traer algo acá a la mesa que es el factor internacional. La política interior de cada estado siempre está condicionada, influenciada por hacia dónde va el mundo. El mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, con el consenso de Yalta y Bretton Woods, tuvo una línea de comportamiento, una serie de reglas que se impusieron, y en función de eso, el norte global, donde estaban los países que, digamos, ejercen la dominación del resto, se manejaron de una manera, y en el sur de otra manera. A partir de 1970 o 71, vos seguro, Pablo, esto lo tenés mucho más claro, hay una salida del patrón oro con respecto al dólar, y en 1973 hay una crisis petrolera. Claro, la crisis de la OPEP, ¿no? Cuando la OPEP baja la producción, por lo tanto sube el precio, y eso ya de alguna manera rompe el esquema económico del mundo en el que veníamos hasta ese momento. En el mundo donde el peronismo pudo industrializarse, pudo tener un proyecto de construir aviones de combate, cohetes, grandes barrios, casas, la marina mercante propia, que esto es fundamental, tener una marina mercante propia, porque es el flete de tu producción. Y ahí hubo un cambio, y ahí es donde empiezan a penetrar, o por lo menos a tener más fuerza, a tomar fuerza, todas las ideas económicas de la Escuela de Chicago. ¿Cómo se llamaba? Milton Friedman. Milton Friedman. En 1973 ya estaba vigente en Chile, sí, el experimento neoliberal, los Chicago Boys, los, ¿no?, Chicago, con toda la supervisión de Estados Unidos de la aplicación del modelo neoliberal a ultranza. Uh-huh. Y Argentina, 3 años después, no puede evitarlo, termina cayendo en eso. ¿Y eso por qué? Porque hay que explicar el porqué de las medidas. Yo estaba acá, había tenido, no me acuerdo dónde lo dejé, pero tenía como anotadito las medidas económicas, ¿no?, de la dictadura. Y me acuerdo hay una ley que es fundamental, que es la 21256, que es la ley de entidades financieras. Y esa ley lo que hace es increíble, porque transforma hasta ese momento lo que no había cambiado en las sucesivas dictaduras después del 55, transforma la función de la banca nacional. La transforma. Ya no está orientada a la producción, sino a la especulación financiera. Por eso se le llama proceso de valorización financiera, en detrimento de lo productivo. Claro. Vos hoy cuando veníamos para acá me dijiste algo que me pareció clave, respecto, sí, de dónde está la ganancia, el crecimiento. Deja de estar sobre lo tangible. Claro, sobre los bienes materiales, ¿no? Deja de estar de esa transformación de la materia en un bien a través de la industria, del trabajo y del valor agregado que le daba el trabajador, pasa a estar ahora a través del dinero, ¿no? El dinero genera dinero. Eso, genera la riqueza. El método de acumulación, ¿no? Cambia, ¿no? Bueno, un poco lo que veníamos hablando de eso.
de que ficticiamente el dinero crea... De lo material a lo intangible que es el dinero, ¿no? Tener dinero genera dinero. Claro. Esto de lo que vos decías por ahí de la OPEP, ese excedente de petrodólares o dólares, como se quiera llamar, que bueno, que generó que aparezcan estas grandes grupos que financian, que prestan a países, y bueno, ahí empezó todo lo que hoy conocemos, ¿no? Un poco. Y además también es importante recordar que hay una distribución o asignación del trabajo internacional, una división internacional del trabajo, donde se le asigna a cada país cuál es el rol que va a tener, y la Argentina es como el alumno rebelde. Le dicen, bueno, vos tenés que ser proveedor de materia prima, tener poca población, en condiciones precarias, y exportar a un costo bajísimo. Y la Argentina dice, no, nosotros acá tenemos lo que dice Perón en el libro Proyecto Argentino para el Modelo Nacional, o Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Habla de algo maravilloso que es la creatividad inmanente del pueblo argentino, que es que cualquier humano de que habita esta tierra se le ocurren cosas y fabrica cosas, inventa cosas, y que siempre estamos con capacidad de crear. Entonces la Argentina se resiste a ser un país netamente de materia prima, y dice, no, nosotros podemos más, tenemos un Fangio, tenemos premios Nobel, tenemos universidades públicas, y no, queremos ser profesionales, queremos hacer más cosas. Y eso es importante, porque el mundo lo ubica a la Argentina en un lugar, y la Argentina no quiere estar en ese lugar. Y la dictadura fue, para la fuerza, ubicar en ese lugar productor de materia prima y especulación financiera, por un gobierno no elegido democráticamente, impuesto por la violencia, por la sangre. O sea, quiso torcer el destino. Yo creo y tengo fe que nosotros y las generaciones que van a venir, tenemos la capacidad de resistirnos a eso y de construir una sociedad. Sí, seguramente, sí. Yo me quedé con la idea esta que vos decías de esta idea de reducirnos a ser meros o netamente, ¿no?, productores de materia prima, etcétera. Y hoy un poco lo traigo a la actualidad, tiene un poco que ver con esta idea que nos plantean los libertarios como país, ¿no? Sí. De volver a esa época de ser generadores de materia prima, bueno, ahora está el tema de la minería, y etcétera, pero no deja de ser un esquema también de exportar materia prima, y bueno, No, pero Javier, no es un poco. Bueno, un poco. No. Bueno, quise ser bueno. El modelo libertario es un modelo colonial. Claro. Exacto. Sí. O sea, Argentina como colonia, eso que todos están diciendo, productores de materias primas, bla, bla, está muy bien. Pongámosle el nombre que corresponde. Exacto. Es país colonia. Sí, totalmente. Y más fíjense lo lo siguiente, fíjense que es tan colonia que averigüen cómo funciona el RIGI para la explotación de vaca muerta y de los recursos naturales. ¿Y quiénes están aprovechando el RIGI? Son las empresas multinacionales. Es exactamente. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un territorio dependiente que vende sus materias primas al imperio a un precio muy bajo para que el imperio pueda desarrollar sus potencialidades industriales, tecnológicas o lo que sea. O sea, ese es el modelo. El modelo es el modelo colonial. Discúlpame que te diga, no es poco, es así. Claro. Nosotros pecamos de tener cierto cuidado en el uso de los términos, somos por las dudas, ¿viste? Pero tenés razón, Pablo, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, es colonia, es una colonia. Sí, más cuando uno también ve los alineamientos, ¿no? Los alineamientos que hay en política exterior, la verdad que son bastante contundentes. Ahora, vos sabés que el sistema financiero argentino siempre ha respondido a intereses foráneos, ojo con el tema. Salvo en el 45 en adelante, esos 10 años, con la nacionalización de los depósitos bancarios, etcétera,
Pero en general, si vos ves la historia, le ha respondido a los intereses foráneos. Sí. Y en el 76, Dies, ¿saben cuál era el principal asesor de Dies? No. Era Riazo, que es el principal asesor de Milei. Ah, mira. Dies decía que él era un funcionario del Fondo Monetario puesto por el Fondo Monetario para controlar al Banco Central de la Argentina. Claro. Eso lo decía Dies, guarda, ¿no? Eso es así. Y Argentina ha reproducido ese modelo durante muchísimos tiempos. El Banco Central de la República Argentina, por eso cuando vos tocás el sistema financiero y lo que hizo la revolución, tocaste un tema extraordinariamente sensible. El sistema financiero argentino y el Banco Central argentino siempre fue dependiente del Fondo Monetario Internacional. Hay que romper ese maridaje. Exacto. El próximo gobierno peronista, en el plan económico que hicimos nosotros, lo decimos claramente, tiene que romper el maridaje del Fondo Monetario con el Banco Central para tener verdaderamente un Banco Central independiente, y tiene que romper el maridaje entre el Banco Central y el sistema financiero, para que el sistema financiero trabaje definitivamente a favor de la producción y el trabajo. Ese es el punto, casi yo te diría, medular de muchas de las políticas. Mira, si seguimos que cambiar en la Argentina. Si seguimos el ejemplo de la dictadura, fue una de las primeras medidas el cambio opuesto en la dirección que estás describiendo vos. Para poder llevar a cabo el plan económico de la dictadura, sancionaron esta ley que volvía dependiente el Banco Central y modificaba la orientación del flujo financiero. Y suprimían, ¿sabes qué? Suprimían las cajas de crédito por una presunta infiltración comunista en las cajas de crédito. Las cajas de crédito eran un instrumento extraordinario, muy preciado para el financiamiento de las pymes. Claro. Y las rompieron, porque ese es el otro punto de la cuestión. Es muy interesante estudiar el sistema financiero, lo que hizo la revolución del 76 y lo que necesitamos para hacer un verdadero programa económico que nos libere de la dependencia y nos lleve al desarrollo. Es muy interesante. Vos has tocado ese punto. Quizás en algunos otros programas de La Voz Empresarial, algún programa vamos a dedicar por entero a este tema, porque me parece que es crucial. Es crucial, no me parece, es. Bueno, ¿alguna opinión que quieras agregar? No, por el momento no. O sea, sí, un poco. Por ahí me quedó con una pregunta para Pablo. No sé Dale. con respecto a esto que él planteaba de poder de romper ese maridaje, ¿no? Del FMI, Banco Central. En el caso de que se sea gobierno, ¿cómo se puede lograr evitar las presiones después externas en caso de que se plantee un esquema económico de ese tipo, ¿no? Porque obviamente que existen esas presiones. Pero, estimado, las presiones existieron, existen y existirán. ¿Qué se enfrenta a las presiones? La voluntad. Claro. La voluntad nacional. Cuando vos tenés voluntad nacional, las presiones las manejás de cualquier manera. Pero vos sabés cuál es el objetivo y tenés que llegar a ese objetivo. No es tan difícil, ¿eh? Se lo puedo garantizar. Pero tenés que tener voluntad. Y si te apretan, tenés que tener más voluntad todavía. Exactamente. Bueno, y se nos está acabando el programa. Así que últimas reflexiones, ¿qué les parece? No, Pablo había dicho de hablar un poquito de lo que estaba sucediendo actualmente con el tema de la economía hoy, ¿no? Querías hacer un comentario hacia el final sobre la actualidad económica. Mirá, se nos está terminando y ya creo que lo he dicho. Estamos en una crisis que puede tener eclosión, ¿eh? Puede tener eclosión esta crisis. Vamos en bajada y a esto se le ha agregado el tema político y el tema social. Estamos complicados.
y puede haber una eclosión de la crisis. Pero yo quería decir antes de terminar el programa, salvo ustedes digan sus últimas reflexiones, yo tengo una noticia para decir por el próximo programa. Va vos, voy yo y va Pablo. Bueno, yo más que nada agradecer el poder estar acá. Y bueno, sí, me parece un día importante y bueno, de eso, me quedo con esa idea de construir memoria y seguir, seguir hablando y seguir contando, ¿no? Todo lo que pasó en nuestra historia, ¿no? Y es importante no olvidarla. Así que bueno, hoy es un día especial, que sea un día de reflexión y también de construir comunidad. Ahora vamos a ir ¿no? a la plaza. Bueno, yo quiero recordar a ciertas personas, a José Mario Lazarte, que es el padre de mi amigo del alma, Marcelo Lazarte, detenido desaparecido en Tucumán, ya lo había mencionado, a Sebastián Rosenfeld, que es hijo de Elizabeth Patricia Marcuso y Walter Claudio Rosenfeld, nacido en la ESMAR, nieto recuperado número 10. Sus padres continúan desaparecidos. Lo conocí trabajando en una empresa, fue mi jefe. Él me enseñó a ser jefe, aunque no lo creas, pero otro día voy a contar la anécdota. Y a Cristina Inés Aldini, la mamá de mi amiga Sofía Villagra, también detenida, desaparecida, ex detenida, está viva, está con nosotros en la ESMA. Bueno, y el abrazo a todos los compañeros detenidos desaparecidos y que no vamos a entrar nunca en la discusión si fueron o no 30.000 porque lo fueron. Bueno, muy buen programa, Patricio, lo manejaste muy bien con tu amigo Javier. El próximo martes, me recordaba nuestro querido amigo Federico Queipo, es el programa número 50. ¿Qué les parece? Hace 50 programas, ¿quién hubiera dicho que estaríamos en el aire 50 programas? Bueno, y lo vamos a tener a Guillermo Moreno. Uy, qué bueno. Lo vamos a tener a Guillermo, ya hablé con él, obviamente con toda la buena predisposición, y así que bueno, es un lindo anuncio. Nos hemos evitado invitarlo seguido a Guillermo porque sabemos que está con muchísimo trabajo. Uh-huh. Los martes trabaja en su consultoría, en el almuerzo, pero esta vez dijo, no, vamos a invitarlo y aceptó de muy buena gana y lo vamos a tener entonces en el próximo programa. Así que fuerte abrazo. Recordemos, hay que alimentar la memoria. Y hacia ahí vamos. Y vamos hacia un nuevo gobierno peronista. Nos va a llamar el país para sacar al país de esta tercera grave crisis. Y confiemos, muchachos, estén seguros de que lo vamos a sacar. Chao, hasta el nuevo programa. Gracias a todos. Chao, Pablo. Chao.